Bueno, señores, es un gusto y un placer estar con ustedes nuevamente, generando más contenido. Y algo que hemos logrado desarrollar desde hace ya varios años que hemos estado generando contenido es tener la capacidad de identificar cuál es la necesidad puntual cognitiva del área de las pruebas no destructivas. Y algo que hemos notado después de haber generado mucho contenido y hacer sondeos es cuál es el entendimiento global que la comunidad de pruebas no destructivas tiene acerca del método ET. Muy amén de que ahora en octubre tenemos un evento de capacitación puntualmente en el método ET, examinación electromagnética en la técnica de corrientes EDI. Sin embargo, algo que me llama mucho la atención, y no solo a mí, sino a nuestro equipo de trabajo de manera global, es que es un método y una técnica no tan conocida. Pudiera pensarse que el medio de las pruebas no destructivas, al estar lleno de gente de mucha experiencia, pudiéramos llegar a entender que cada quien o cada uno de los que argumentan cierto nivel de expertise tienen por lo menos una ligera idea de lo que es corriente SEDI, repito, técnica dentro del método ET, pero no es así. Incluso yo hace muchos años, cuando inicié en pruebas no destructivas, muy a pesar de que me puse a documentarme acerca de todos los métodos habidos y por haber, también tenía la idea de que corriente SEDI solamente era demandado o era ciertamente altamente demandado por el sector aeronáutico, el sector de la aviación, ya sea civil o militar. Sin embargo, va más allá. En realidad, corriente SEDI es un método muy completo. Pero quisiera hacer este video para ayudarlos a entender un poco cuáles son las generalidades de este método y puntualmente esta técnica. Bueno, vayamos por partes. ET, examinación electromagnética, es un método no destructivo que tiene mucha familiaridad con otros dos métodos, MT, partículas magnéticas, y MFL, fuga de campo magnético. En esa estrecha relación, de hecho, el fundamento de sus teorías es bastante parecido, no es otra cosa más que electricidad y magnetismo. Bien, dentro del método ET se encuentran tres técnicas. RFT, Remote Field Testing, que básicamente es inducción de corriente, a diferencia de partículas magnéticas y de MFL, principalmente usando bobinas internas que se meten por el interior de las tuberías. También está conformado por la técnica de ACFM. La técnica de ACFM, Alternate Current Field Measurement, o medición de campo de corriente alterna, que es una técnica bastante avanzada, tiene relativamente poco tiempo que se desarrolló en la industria y que está al acceso de la industria. Y digo al acceso no refiriéndome a que es económico, la verdad es que los equipos son muy caros, el entrenamiento suele ser muy caro, y ACFM tiene su impacto de aplicación en términos del dimensionamiento preciso, por lo menos más preciso que sus hermanos dentro de la misma técnica. Obvio, entendiendo que ACFM es una técnica que no tiene demasiada cobertura en cuanto a la extensión de la energía que aplica sobre el medio, tiene uno que estar haciendo varias pasadas. Es un método muy interesante porque trabaja mucho con algoritmos matemáticos, son equipos muy complejos. Y finalmente tenemos el tercer integrante de la familia ET, que es corriente SEDI. En todos estos, ya sea RFT, corriente SEDI y ACFM, se induce corriente a diferencia de partículas magnéticas y de MFL. La ventaja de los métodos y de las técnicas de ET es que el elemento que vamos a examinar necesita ser conductor de la electricidad, y en el caso de MFL y MT tiene que ser ferromagnético, por lo tanto se excluyen los no ferromagnéticos, paramagnéticos, diamagnéticos. Es decir, no está tan confinado como MT y MFL. Bueno, son técnicas en las que se induce corriente, no a un nivel que nos vaya a generar daño, estamos hablando del orden de los miliamperes. Bueno, ¿dónde puntual y particularmente la técnica de corriente SEDI tiene su campo de aplicación? ¿Y por qué puede llegar a ser mejor o peor? ¿O por qué puede llegar a tener una ventaja significativa con respecto de líquidos y partículas? Bueno, gradualmente vamos a ir derramando
contenido, información importante acerca de corriente SEDI, porque para que alguien pueda decir o aventurarse que tienen ventajas significativas contra líquidos penetrantes y partículas magnéticas, primero hay que ir un poco más allá y ver cuál es el mecanismo de daño o el tipo de imperfección que pretendemos detectar. Lo que sí yo les puedo decir, por ejemplo, ahorita en este puntual momento, porque estoy atendiendo a un cliente que precisamente inspecciona este tipo de artículos, es dos artículos importantes donde corriente SEDI tiene superioridad con respecto de líquidos penetrantes y partículas magnéticas. Número uno, al no requerir la remoción de la protección anticorrosiva. No tienes que quitar pintura. Y particularmente en orejas de izaje, en equipos que son transportados, por ejemplo, y principalmente para el caso de este cliente costa afuera, las orejas de izaje son dispositivos donde precisamente se izan algunos equipos, ya sea racks, contenedores, turbobombas, motobombas y una gran variedad de equipos que se transportan utilizando precisamente orejas de izaje, a quienes regularmente se les inspecciona, pero se les tiene que quitar la pintura para hacerle líquidos penetrantes o partículas magnéticas. Y un dato estadístico importante es que el 80% de las ocasiones que se inspecciona no se detecta nada. Nada inducido por el servicio, pero sí inducido por o desde la fabricación, lo cual representó un por demás, por decirlo de alguna forma, la remoción de la pintura. El problema es que la pintura ya no se vuelve a reaplicar de manera correcta y entonces es donde ahí sí viene la aceleración de la corrosión. Creo que puntualmente en este tipo de artículos, corriente SEDI tiene una ventaja superior. Ahora, racks para montar herramientas, por ejemplo, lo que es VHA, lo que son tubería de perforación, equipo de perforación, racks estructurales, y todavía no hablamos de grúas ni equipos dinámicos, creo yo que ahí también tiene bastante aplicación. Y lo interesante del caso es apoyarnos y apalancarnos un poco de la estadística, porque estadísticamente hablando, en el 80% de las ocasiones donde se inspecciona este tipo de soldaduras, solamente estamos buscando grietas por fatiga, lo cual es el focus y el target específico de la técnica de corriente SEDI. Bueno, con esto espero ayudarlos un poquito a entender. Vamos a estar subiendo más y más información. Muy amén, repito, de nuestro evento de capacitación del 12 al 16 de octubre, allá en Ciudad del Carmen, Campeche. Así que, vámonos.